alumnos, me llamo Diana y trabajo en el programa de Rutas Escolares Seguras de Massachusetts. Me emociona que estén aquí para aprender de bicicletas y cómo estar seguros al andar en nuestras bicis a la escuela o en nuestro vecindario. Hablaremos de lo básico de las bicicletas, tomar decisiones inteligentes al andar en bici y algunas reglas de tránsito para nuestra seguridad. Primero, miremos un video sobre algunas razones para andar en bicicleta. Hoy hablaremos de las bicicletas y de cómo estar seguros cuando andamos en ellas. ¿Cuáles son algunas razones por las que andamos en bici? Andar en bicicleta es divertido. Es maravilloso andar en tu bicicleta por el vecindario, en un parque, en una ciclovía o a la escuela. Es bueno para ti. Andar en bici es bueno para el corazón y los músculos. Es muy buen ejercicio y ayuda a mantenerte activo. Puedes ir a lugares por ti mismo y reunirte con amigos. Es más rápido que caminar y puede ser más fácil que ir en automóvil. Además, es bueno para el medio ambiente. Andar en bici es una forma de moverse que no contamina. Hay muchas razones importantes para andar en bicicleta. Si andas en una bicicleta, comparte con quien esté a tu lado tu razón favorita para andar en bici. Ahora veamos una bicicleta de cerca. Debes conocer las partes de una bicicleta, como las ruedas, los frenos y la cadena. Algunas otras partes son el pedal, el neumático, el faro delantero, el manubrio, el asiento, el faro trasero, el paracoches y el marco. Querrás estar seguro de que tu bicicleta sea a tu medida. Debes poder estar de pie al lado de tu bici y que el asiento te llegue a la cadera. Cuando te sientes en la bicicleta, tus pies deben tocar el suelo. Cuando andes en la bicicleta, tus rodillas no deben tocar el manubrio. Por eso, la bicicleta de tu amigo, hermano o hermana podría no ser para ti. Si es muy grande o muy pequeña, podría ser difícil llegar a tu destino y podrías lastimarte. Probablemente crezcas este año, pero eso no significa que necesites una bici nueva. Puedes cambiar algunas cosas para que quede a tu medida. La altura del asiento puede ajustarse, pero no el tamaño de la rueda o del marco. Una de las cosas más importantes es que puedas poner tus pies en el suelo para que tengas equilibrio al detener tu bici en una emergencia. Ahora hablemos de cómo funciona nuestra bicicleta y lo que debemos recordar al andar en ella. Les llamamos las ABC del mantenimiento de bicicletas. La A significa aire. ¿Dónde encontraríamos el aire? Dentro de cada rueda hay un tubo de hule lleno de aire. El aire debe hacer sentir duros los neumáticos. ¿Alguna vez intentaste andar en tu bici con neumáticos blandos? Es muy difícil, ¿verdad? Puedes revisar el aire de tus neumáticos oprimiéndolos. Si necesitas aire, puedes pedirle a un adulto que te enseñe a usar una bomba para hacerlo. Quieres que tenga el nivel correcto. Demasiado aire puede reventar el neumático. Si el aire es insuficiente, puede poncharlo. Cuánto aire le infles depende de dónde andarás en tu bicicleta. Ahora hablemos del B. B significa barrera o frenos. Los frenos nos ayudan a detener nuestra bicicleta apretándose a los neumáticos. Cuando te subes a una bici, debes asegurarte de que tus frenos funcionan antes de avanzar. Los frenos contrapedal son los que pedaleas hacia atrás para frenar, y los frenos de mano se aprietan en el manubrio. Los frenos se desgastan con el tiempo, así que incluso si piensas que funcionan, necesitas revisarlos cada vez. Revisa rápidamente el freno levantando la rueda frontal o trasera, girándola y apretando las palancas para ver si funcionan. Si tus frenos no funcionan, pídele a un adulto que los revise. A veces necesitarás llevar tu bicicleta al taller para que reparen los frenos. La C en ciclismo significa la cadena. La cadena de nuestra bici ayuda a mover nuestras ruedas. Cuando empujas los pedales, la cadena se mueve por los engranes haciendo girar las ruedas. Asegúrate de que tu cadena está en los engranes y que pueda moverse libremente antes de subirte y andar en tu bicicleta. Las cadenas pueden ensuciarse, así que límpialas frecuentemente con un trapo. Pídele ayuda a un adulto porque puedes ensuciarte. ¿Qué hace que la cadena se ensucie? Es la lubricación. La lubricación hace que las cosas se deslicen fácilmente entre ellas. El lubricante de la cadena de la bicicleta puede atraer mugre, así que debes limpiar tu cadena más frecuentemente que lubricarla. Debes poner la cantidad correcta de lubricante en tu cadena. Muy poco puede dejar tu cadena seca u oxidada. Demasiado puede hacer escurrir aceite de tu cadena. Puedes conseguir lubricante de cadena para bicicletas en una tienda deportiva o en un taller de bicicletas.
Revisar los ABC de tu bicicleta antes de andar en ella la mantendrá en buenas condiciones y a ti te mantendrá seguro. Hablemos de otras cosas que te mantendrán seguro. ¿Dónde hay lugares seguros para andar? El parque, tu vecindario, una cochera, la acera, las ciclovías y los senderos son algunos lugares que pueden ser seguros para andar. Siempre debes prestar atención a automóviles y otros vehículos, otras bicicletas, objetos en el camino e incluso a personas caminando. También debes asegurarte de tener el equipo necesario para andar en bicicleta, incluido un casco. Y si andas de noche, faros para bicicleta. La ley de Massachusetts indica que los menores de 16 años deben usar un casco al andar en bicicleta. Esto es particularmente importante si te caes o sufres un accidente. Voltea con tus compañeros de cada lado y di, siempre usa un casco. Es muy importante que tu casco te quede bien. Miremos un video de cómo debe quedarte el casco. Uno de los temas de seguridad más importantes es usar un casco. Los cascos para bicicleta protegen nuestro cerebro y cabeza en caso de un accidente. Para funcionar y proteger nuestra cabeza, los cascos necesitan estar en buenas condiciones y deben ajustarse correctamente en nuestra cabeza. Primero, verifica que el casco no tenga grietas. Luego, sigue la revisión de 4 puntos para asegurar que te quede. Primero, tu casco debe quedarte cómodamente y moverse solo un poco al girar la cabeza. Segundo, tu casco debe estar recto encima de tu cabeza, no hacia adelante o hacia atrás. Deben poder caber 2 dedos entre tus cejas y el casco. Pide ayuda a alguien para medirlo correctamente. Tercero, las correas deben formar una V debajo de cada oreja. Puedes usar el deslizador plástico para ajustarse y que quede cómodo. Cuarto, la correa debe apretarse bajo tu barbilla con un dedo de espacio entre la correa y tu barbilla. Recuerda, mientras vayas creciendo, también lo hará tu cabeza, así que necesitas probar el ajuste de tu casco frecuentemente para saber si necesitas uno mayor. Los cascos también caducan. Si tu casco tiene más de 5 años, es momento de cambiarlo. Ahora hablemos de algunas reglas que seguirás cuando andes en una bici. Los conductores tienen reglas que deben seguir y, al igual que ellos, debemos seguir todas las reglas de tránsito cuando andamos en bici. En nuestras bicicletas debemos recordar andar por el lado derecho de la calle, usar la ciclovía si hay una, e ir hacia la misma dirección que el tránsito. Si los peatones están cruzando frente a ti, detente. Si ves una señal de alto, detente. Y siempre detente en semáforo rojo. Detente también en semáforo amarillo porque está programado para los autos y podrías no tener tiempo para cruzar. Y estos son algunos consejos básicos para andar en bicicleta. Intenta evitar las calles concurridas. Permanece en el lado derecho de la calle, pero ten cuidado con los autos estacionados que pueden abrir la puerta o salir al tránsito. Está bien andar en las aceras, pero hazlo lentamente y presta atención a los autos en reversa o regresando a las cocheras. Siempre indica a la gente caminando dónde estás, sonando tu campana o diciendo «a tu izquierda» o «a tu derecha». De ese modo, evitas que dancen en la acera. Cuando andas en bicicleta, ¿cómo saben las personas que caminan, también llamadas peatones, y los conductores lo que harás después? No lo saben. Necesitamos comunicarnos con los conductores, peatones y otros ciclistas. Lo hacemos con señales. Miremos un video para aprender cómo usar señales de mano al andar en bicicleta. Las señales de mano se usan para comunicar hacia dónde planeas ir y lo que planeas hacer en tu bicicleta, igual que las direccionales y las luces de los frenos de un auto. Al andar en bicicleta, usa las señales de mano cuando vayas a girar o moverte a la izquierda o derecha, o al detenerte. Comencemos con la demostración del giro a la izquierda. Cuando gires a la izquierda, primero voltea hacia tu hombro izquierdo para asegurarte de que no haya autos ni ciclistas y puedas girar libremente. Luego, muestra que planeas girar a la izquierda extendiendo completamente tu brazo izquierdo con tu palma hacia adelante. Ahora, para el giro a la derecha hay 2 formas de mostrar que planeas girar a la derecha. Una es extendiendo completamente tu brazo con tu palma hacia adelante. La otra forma es extender tu brazo izquierdo con tu mano en un ángulo de 90 grados y tu palma hacia adelante. La última señal de mano es para detenerte.
Cuando planeas detener tu bicicleta, apunta tu brazo izquierdo hacia abajo en un ángulo de 90 grados, con tu palma hacia atrás. Las señales de mano también se usan cuando necesitas ir alrededor de un objeto en la calle mientras se mueve hacia otro lado. Vamos a practicarlo juntos. Todos usen su señal de mano para mostrar que girarán a la izquierda. Ahora muestra una de las señales para girar a la derecha. Ahora haz una señal para mostrar que te detendrás. Eso estuvo muy bien. Los giros a la izquierda pueden ser difíciles en una bicicleta. Siempre necesitas ver a ambas direcciones cuando vayas a girar a la izquierda o a la derecha. Después de la señal, asegúrate de regresar la mano al manubrio antes de girar. Si debes girar a la izquierda, la manera más segura es convirtiéndote instantáneamente en peatón y caminar con tu bicicleta en el cruce. Como estamos hablando de estar seguros en la calle, aprendamos acerca de algunas señales y marcas de tránsito que nos ayudarán a saber qué hacer y a estar seguros. Probablemente ya conoces algunas señales, como alto, ceder el paso y cruce de peatones. Miremos un video y veamos dónde aparecen estas señales y marcas en las calles. Anteriormente hablamos de lugares donde podemos andar en nuestras bicis, que incluyen senderos y aceras, y carriles para bicicletas cuando tienes más experiencia. Es importante que conozcas las señales de tránsito porque en tu bicicleta debes obedecer las mismas señales que los automóviles. ¿Cuáles son algunas señales que ves en camino a la escuela? Las señales te indican qué hacer y ofrecen advertencias. Necesitas buscar las señales que te piden detenerte, las señales que te piden ceder el paso, y las señales que muestran el cruce de peatones. Esta es una señal de alto, y cuando la veas, debes detenerte. Mira en todas las direcciones y asegúrate de que no haya nadie antes de pasar por la intersección o entrar al camino. Esta es una señal para ceder el paso. Cuando te acercas a una señal para ceder el paso, necesitas bajar la velocidad para prepararte para detenerte. En la señal de ceder el paso, debes permitir que el tránsito que viene o cruza lo haga primero que tú. Cuando no haya tránsito, puedes continuar tu camino en bicicleta. Esta es una señal de cruce de peatones. La señal de cruce de peatones nos alerta dónde podrían cruzar la calle las personas. En estos lugares y en todos los cruces, presta atención a detenerte para que caminen las personas. Hay otras cosas en la calle que no son señales, pero que aún así nos guían. Las líneas centrales dividen los carriles del tránsito. Estas pueden ser líneas sencillas, dobles o punteadas. Las líneas de alto indican dónde detenerte frente a una señal de alto. Los carriles para bicicletas son especialmente para bicicletas y no se permite que los autos circulen por ellas, pero las bicis no tienen que circular solo por estos carriles. Las flechas compartidas indican a los conductores que las bicicletas pueden usar todo el carril. Los cruces muestran dónde los peatones pueden cruzar con seguridad. Las flechas del carril indican en qué carril se debe circular. Busca algunas de estas señales y marcas en tu comunidad. Levanta la mano si has visto algunas de estas señales y marcas de la calle en tu camino a la escuela. ¡Excelente! La ropa que uses mientras andas en bicicleta también puede ayudar a tu seguridad. Antes de subirte a una bici, debes asegurarte de usar ropa de colores brillantes para que los conductores puedan verte. También es buena idea conseguir una cinta reflectante para evitar que el pantalón se atore en la cadena de la bici. Esta cinta también ayuda a que los conductores puedan verte a ti y a la bicicleta, ya que tu pie subirá y bajará. También puedes usar guantes de colores brillantes para que los conductores puedan ver mejor tus señales de manos. Nuestra ropa para andar en bicicleta debe ser brillante y ajustada. Los zapatos también son importantes, son como los cascos para tus pies. Debes usar zapatos cerrados y asegurarte de que las agujetas estén amarradas. No uses sandalias al andar y definitivamente no andes en bici descalzo. ¿Necesitamos faros en nuestras bicis? Sí. La ley dice que debes tener un faro de luz blanca en la parte frontal de tu bicicleta y reflectores o luz roja en la parte trasera. Tener faros en tu bicicleta no es para que puedas ver, sino para que a los conductores se les facilite más verte. Así que recuerda, brillante, ajustado y con luz. Así como queremos que los conductores sepan dónde estamos, necesitamos también estar alerta. Los conductores no siempre pueden verte, así que es mejor suponer que no te ven. Estos son algunos consejos para estar alerta. Mantén ambas manos en el manubrio. Retira las distracciones. Nunca andes con audífonos o usando el teléfono.
Si no te sientes seguro de andar, siempre puedes caminar con tu bici, como en el cruce de una intersección concurrida o una con muchos peatones. También puedes andar en la acera. Es buena idea también tener un candado para la bicicleta. Cuando no estés usando tu bicicleta, guárdala adentro o asegúrala con algo que no pueda moverse. Una rejilla para bicicletas es muy buena para asegurar tu bici. No la asegures a un árbol o de tal forma que bloquee autos o el paso de las personas. Trata de asegurar el marco y la rueda, pero si solo puedes asegurar una parte, que sea el marco. Existen muchos tipos de candados para bicicleta, así que elige uno que te funcione. Ahora recordemos algunos aspectos que aprendimos para ver cómo los usaríamos al andar en las calles. Este último video nos mostrará los diferentes tipos de intersecciones y cómo debemos actuar en cada uno. Anteriormente hablamos de las señales de manos para girar a la izquierda, derecha y detenerse. Ahora hablaremos de girar en la calle. Siempre anda en tu bicicleta con tránsito. Las bicicletas se consideran vehículos y cuando estás en una, debes seguir todas las reglas de tránsito. Cuando hay carriles para bicicletas, es mejor usarlos, pero también puedes usar la calle. ¿Dónde debes andar si no hay un carril para bicicletas en la calle? Debes andar en tu bicicleta por el centro del carril del extremo derecho. Moverse por una intersección puede ser una parte desafiante de andar en bicicleta en la calle. Esto se debe a que hay muchos signos, señales, personas y vehículos en movimiento a los que hay que prestar atención. Ahora comencemos a hablar de los diferentes tipos de intersecciones y cómo debemos actuar ante cada tipo cuando andamos en bicicleta. Existen algunas acciones básicas que debes realizar en cada intersección o cruce. Siempre mira a los ojos de los conductores y peatones para asegurarte de que puedan verse entre ustedes. Si no haces contacto visual, la acción más segura sería actuar como si el conductor o peatón no te viera. Todo esto significa que debes bajar la velocidad, andar con precaución y prepararte para detenerte si es necesario. Cuando gires o te detengas, usa las señales de mano para decirles a los demás lo que planeas hacer y siempre asegúrate de que sea seguro cruzar, incluso cuando es tu turno de hacerlo. A veces las personas no se detienen cuando deben hacerlo. En una intersección, las personas que se acercan con una señal de alto deberán detenerse y asegurarse de que no vengan autos antes de cruzar la intersección. Las personas que llegan a una intersección sin señal de alto pueden pasar sin detenerse, pero deben bajar la velocidad y estar alerta de los peatones y las demás personas que no siguen las reglas. Siempre permanece alerta de los conductores que no se detienen cuando deben. En las intersecciones con señales de tránsito, debes seguir las señales como lo hacen los conductores. Esto significa cruzar con precaución una intersección con el semáforo en verde, bajando la velocidad y preparándote para detenerte con el semáforo en amarillo y detenerte en rojo. Cuando planees girar a la izquierda con tu bicicleta, posiciónate en el lado izquierdo del carril. Usa tu señal de mano izquierda para mostrar que girarás a la izquierda. Continúa cuando sea tu turno y la calle esté libre. Para girar a la derecha, permanece en el lado derecho del carril y usa tu señal de mano derecha para mostrar que quieres girar a la derecha. Asegúrate de que no haya peatones en el cruce antes de girar y que no hay vehículos cruzando en semáforo rojo o en una señal de alto antes de entrar a la intersección. Te agradecemos por venir a aprender sobre la seguridad en bicicleta. Si tienes alguna duda, puedes preguntarle a tu maestro. Espero que hayas aprendido algunas cosas hoy y que vayas a casa y las compartas con tus padres, hermanos o hermanas o con tus abuelos. Estos son algunos puntos importantes que hay que recordar. Asegúrate de seguir las reglas cuando andes en bicicleta. Mantente seguro. Siempre usa un casco y anda donde te sientas cómodo y seguro. Y por último, diviértete.